Creí que había enterrado a la abogada que fui, que mis días de batallas en los tribunales eran solo un eco lejano. Esa madrugada, después de la llamada de Sofía, el silencio de mi casa ya no era paz, sino un grito mudo que me obligaba a recordar. Me senté en la sala, con la taza de café frío en las manos, y dejé que los recuerdos me invadieran. Era como abrir un viejo álbum de fotos, pero en lugar de imágenes, eran escenas de mi vida pasada, de la Elena que había sido. Yo no era una abogada cualquiera. Era de las que se metían hasta la cocina del problema, de las que no dormían hasta encontrar la verdad. Mi especialidad era el derecho criminal, y mi pasión, defender a quienes parecían no tener voz. Recuerdo casos complejos, historias de vida llenas de injusticia, donde la esperanza era un hilo muy delgado. Luché por mujeres valientes que enfrentaban sistemas opresivos, por familias destrozadas por la adversidad. Cada victoria era una redención no solo para mis clientes, sino también para mí, una confirmación de que mi trabajo importaba. Pero esa vida era agotadora. Lidiaba con el lado más oscuro del ser humano, con secretos ocultos, con familias disfuncionales y relaciones tóxicas familiares que terminaban en tragedia. Me cansé de ver el sufrimiento, de cargar con el peso de las verdades ocultas que salían a la luz en cada juicio. Llegó un punto en que sentí que había dado todo lo que tenía. Mi corazón, mi mente, mi espíritu, estaban exhaustos. Así que, un día, decidí colgar la toga. Mi jardín se convirtió en mi santuario. Cada planta que cultivaba, cada flor que veía crecer, era una pequeña victoria, un recordatorio de la belleza y la calma que aún existían en el mundo. Buscaba la paz, la tranquilidad de una vejez sin sobresaltos. Creía que había ganado mi retiro, que la vida me debía un poco de calma después de tantos años de batallas. Mis días giraban en torno a rutinas sencillas, el café de la mañana, el cuidado de mis plantas, la lectura de un buen libro. Era una vida plena, a mi manera, una historia de superación femenina en la que había encontrado mi propio final feliz. Pero esa llamada, esa voz de Sofía, rompió la burbuja de mi paz. Fue como si el destino me dijera: Elena, tus lecciones de vida no han terminado. Tu fortaleza de mujer aún es necesaria. Sentí como la vieja Elena, la abogada de hierro, empezaba a estirar los músculos dentro de mí. Esa parte de mí que creía dormida, o incluso muerta, se estaba despertando con una urgencia que no había sentido en años. En ese momento, comprendí algo profundo. A veces, las habilidades que desarrollamos en el pasado, esas que creemos haber dejado atrás, son precisamente las que necesitamos para enfrentar los desafíos más grandes de nuestro presente. ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos que ya no somos capaces, que nuestra edad o nuestras circunstancias nos limitan? Esta era una de esas historias inspiradoras que te obligan a mirar hacia adentro y a reconocer el poder que aún resides en ti. Nadie más tenía mi experiencia, mis cicatrices de guerra legal. Nadie más conocía los entresijos de la justicia como yo. Y, lo más importante, nadie amaba a Sofía como yo. Esa era mi autoridad, mi mayor credencial. No era solo una madre asustada, era una madre con un pasado, con un arsenal de conocimientos y una voluntad inquebrantable. La urgencia de la situación de Sofía me empujaba. Cada minuto que pasaba, mi hija estaba sola, asustada, en un lugar desconocido. No podía permitirme el lujo de la duda o la inacción. Era el momento de aplicar todo lo que había aprendido, de usar mi mente, mi experiencia, mi autoridad para desentrañar este misterio. Era como si la vida me estuviera dando una nueva misión, una oportunidad de reencuentro familiar con mi propia esencia, con la guerrera que siempre fui. Quizás tú también has sentido que una parte de ti, una habilidad que creías olvidada, de repente se vuelve indispensable. Tal vez una carta encontrada o una revelación impactante te ha obligado a desempolvar talentos que pensabas que ya no te servirían. La vida nos fuerza a cambiar, a luchar, a recomenzar. Esta es una de esas historias para reflexionar, para entender que el conocimiento y la experiencia nunca se pierden, solo esperan el momento adecuado para resurgir. Mi mente comenzó a trabajar, a trazar un plan. Necesitaba información, contactos, una estrategia. El primer paso era llegar a Texas, ver a Sofía, entender qué había pasado realmente. Pero el camino no sería fácil. Sabía que me enfrentaría a obstáculos, a un sistema legal diferente, a personas que no me conocían. Sin embargo, la imagen de Sofía, asustada y sola, me daba la fuerza para seguir adelante. Lo que no sabía en ese momento, lo que nadie podía imaginar, era que este viaje no solo me llevaría a la verdad sobre la maleta de Sofía, sino que también desenterraría secretos familiares que habían estado enterrados por generaciones,
Confesiones impactantes que cambiarían para siempre la forma en que veía mi propia herencia familiar. Si esta historia real te ha conmovido y te ha hecho pensar en tu propia fortaleza de mujer, te invito a darle me gusta y a seguir el canal Recuerdos del Pasado Escondido para no perderte el próximo capítulo. ¿Y tú, desde qué ciudad estás viendo este video? Déjame tu comentario abajo. El sol apenas se asomaba, pero para mí, Elena, la noche seguía siendo densa y fría. La llamada de Sofía había sido un terremoto que sacudió los cimientos de mi existencia, y ahora, la abogada que creía haber sepultado bajo años de paz y silencio, se levantaba de sus cenizas con una fuerza que me sorprendía. Mi decisión estaba tomada, iría por mi hija. Pero el camino, lo sabía, sería largo y lleno de espinas. Recordé entonces los años en los que mi nombre resonaba en los pasillos de los tribunales. No era una abogada de escritorio, era una guerrera, una de esas historias de mujeres que se forjan en la adversidad. Mi mente era un laberinto de leyes, estrategias y argumentos. Me especialicé en casos criminales, en defender a los que la sociedad ya había condenado, a los que parecían no tener esperanza. Cada expediente era una historia de vida, un rompecabezas humano que yo me empeñaba en armar. Vi el sufrimiento materno en los ojos de muchas madres, la desesperación de familias enteras. Mi trabajo era desenterrar secretos ocultos, revelar verdades ocultas y luchar por la redención de mis clientes. Pero esa vida, aunque llena de propósito, me cobró un precio muy alto. Las confesiones de madres desesperadas, los relatos emotivos de inocentes y culpables, el drama familiar que se desplegaba ante mis ojos día tras día, me fueron agotando el alma. Llegó un momento en que sentí que no podía más. Mi corazón, que siempre había sido mi motor, se sentía pesado, cansado de tanta injusticia y dolor. Decidí que era tiempo de buscar mi propia paz, de retirarme a la tranquilidad de mi hogar, de mi jardín. Creí que había cumplido mi misión, que mis testimonios de vida como abogada habían llegado a su fin. Ahora, la voz de Sofía, quebrada por el miedo, me arrastraba de nuevo a ese mundo que había jurado dejar atrás. Era como si el destino me dijera, Elena, tus lecciones de vida no han terminado. Tu fortaleza de mujer es más necesaria que nunca. Sentí como la vieja Elena, la abogada de hierro, empezaba a estirar los músculos dentro de mí. Esa parte de mí que creía dormida, o incluso muerta, se estaba despertando con una urgencia que no había sentido en años. En ese momento, comprendí algo profundo. A veces, las habilidades que desarrollamos en el pasado, esas que creemos haber dejado atrás, son precisamente las que necesitamos para enfrentar los desafíos más grandes de nuestro presente. ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos que ya no somos capaces, que nuestra edad o nuestras circunstancias nos limitan? Esta era una de esas historias inspiradoras que te obligan a mirar hacia adentro y a reconocer el poder que aún resides en ti. Es como un viejo motor que, aunque no se ha usado en años, sigue teniendo la potencia para arrancar cuando la situación lo exige. Nadie más tenía mi experiencia, mis cicatrices de guerra legal. Nadie más conocía los entresijos de la justicia como yo. Y, lo más importante, nadie amaba a Sofía como yo. Esa era mi autoridad, mi mayor credencial. No era solo una madre asustada, era una madre con un pasado, con un arsenal de conocimientos y una voluntad inquebrantable. La urgencia de la situación de Sofía me empujaba. Cada minuto que pasaba, mi hija estaba sola, asustada, en un lugar desconocido. No podía permitirme el lujo de la duda o la inacción. Era el momento de aplicar todo lo que había aprendido, de usar mi mente, mi experiencia, mi autoridad para desentrañar este misterio. Era como si la vida me estuviera dando una nueva misión, una oportunidad de reencuentro familiar con mi propia esencia, con la guerrera que siempre fui. Quizás tú también has sentido que una parte de ti, una habilidad que creías olvidada, de repente se vuelve indispensable. Tal vez una carta encontrada o una revelación impactante te ha obligado a desempolvar talentos que pensabas que ya no te servirían. La vida nos fuerza a cambiar, a luchar, a recomenzar. Esta es una de esas historias para reflexionar, para entender que el conocimiento y la experiencia nunca se pierden, solo esperan el momento adecuado para resurgir. Mi mente comenzó a trabajar, a trazar un plan. Necesitaba información, contactos, una estrategia. El primer paso era llegar a Texas, ver a Sofía, entender qué había pasado realmente. Pero el camino no sería fácil. Sabía que me enfrentaría a obstáculos, a un sistema legal diferente, a personas que no me conocían. Sin embargo, la imagen de Sofía, asustada y sola, me daba la fuerza para seguir adelante. Mientras preparaba mi equipaje, buscando los documentos necesarios,
mi mano tropezó con una pequeña caja de madera que Sofía guardaba en el fondo de su armario. Era una caja antigua, que yo le había regalado hace años, y que ella siempre mantenía cerrada. La curiosidad me picó, una sensación extraña, casi un presentimiento sombrío. Al abrirla, encontré no solo algunas fotografías viejas, sino también una serie de cartas amarillentas, escritas con una caligrafía que no reconocí. La primera carta, sin remitente, comenzaba con una frase que me heló la sangre: Elena, hay secretos familiares que nunca debieron salir a la luz, y uno de ellos está a punto de alcanzarte a ti y a tu hija. Elena, hay secretos familiares que nunca debieron salir a la luz, y uno de ellos está a punto de alcanzarte a ti y a tu hija. Esa frase, escrita con tinta desvanecida en un papel amarillento, me golpeó como un rayo en la quietud de la madrugada. La caja de Sofía, que yo había guardado con tanto cuidado, se había convertido en una caja de Pandora. Mi corazón latía con una fuerza que hacía años no sentía, una mezcla de miedo y la vieja curiosidad de abogada que se negaba a morir. No era solo un viaje a Texas, era un descenso a las profundidades de mi propia historia. Con manos temblorosas, saqué las demás cartas. Eran varias, sin fecha, sin remitente claro, pero todas escritas con la misma caligrafía elegante y antigua. La tinta se había corrido en algunos puntos, como lágrimas secas sobre el papel. Empecé a leer, y cada palabra era un escalofrío. Hablaban de una herencia perdida, de tierras que habían sido arrebatadas, de una traición entre hermanos que se remontaba a la época de mis abuelos. Eran historias de vida que se entrelazaban con la mía, con la de Sofía, de una manera que no podía comprender del todo. Una de las cartas mencionaba un nombre, Elías. Decía que Elías había sido el verdadero heredero, pero que había sido despojado de todo por su propio hermano, mi abuelo, para proteger la reputación familiar. La carta hablaba de un pacto secreto, de un documento oculto que probaba la verdad. Era una revelación impactante, una mancha en el árbol genealógico que yo creía inmaculado. Mi abuelo, a quien siempre recordé como un hombre honorable y justo, podría haber sido capaz de algo así. La imagen que tenía de mi familia se desmoronaba ante mis ojos. Sentí una urgencia inmensa por entenderlo todo. No era solo la curiosidad de una abogada, era la necesidad de una madre de proteger a su hija de un pasado que, de alguna manera, las estaba alcanzando. ¿Cómo podía esta vieja disputa familiar estar conectada con la maleta de Sofía y su desaparición? La lógica me decía que no podía ser una coincidencia. Los secretos ocultos tienen una forma de resurgir, de exigir su lugar en el presente, a menudo en los momentos más inoportunos. En mi carrera, había visto cómo las familias disfuncionales y las relaciones tóxicas familiares podían generar conflictos que duraban generaciones. Había defendido a personas cuyas vidas estaban marcadas por verdades ocultas que nadie se atrevía a pronunciar. Ahora, esa era mi propia realidad. Era como si la vida me estuviera dando una lección de vida personal, obligándome a aplicar mi propia autoridad y experiencia a mi situación más íntima. Pensé en cómo muchas veces, en la vida, evitamos mirar de frente a los problemas del pasado. Los enterramos, esperando que el tiempo los disuelva. Pero la verdad es que esos problemas no desaparecen, solo se incuban, esperando el momento para explotar. Si tú tienes un problema sin resolver, una conversación pendiente, un secreto familiar que te carcome, te digo con la autoridad de mi experiencia, enfréntalo. No dejes que se convierta en una bomba de tiempo para ti o para tus seres queridos. A veces, el beneficio de la paz mental solo llega cuando tenemos el valor de desenterrar y sanar las viejas heridas. Las cartas también insinuaban que Elías había tenido un hijo, un descendiente directo que podría haber sido el verdadero heredero. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué quería ahora? La identificación con Sofía se hizo más fuerte. Ella, sin saberlo, podría estar en medio de una batalla que no era suya, una guerra de fantasmas del pasado. Mi fortaleza de mujer se puso a prueba. No podía permitir que mi hija pagara por los errores de mis ancestros. Mientras leía la última carta, un nombre apareció de nuevo, Elías. Pero esta vez, no era solo un nombre del pasado. La carta mencionaba que Elías había dejado una pista, un objeto, un mapa, que revelaría la ubicación del documento oculto y la verdad completa. Y lo más inquietante, la carta terminaba con una advertencia directa a Sofía, mencionando su nombre y el lugar donde ella vivía actualmente. Sofía, la verdad te espera en el lugar donde los viejos árboles susurran los secretos familiares. Esa frase me dejó helada. ¿Cómo era posible que alguien del pasado supiera dónde vivía Sofía ahora?
¿Y qué significaba ese lugar donde los viejos árboles susurran? La curiosidad se transformó en un miedo palpable. Las cartas no eran solo un eco del pasado, eran una amenaza viva, una cuenta pendiente que ahora se cobraba en el presente. Y lo peor de todo, la última línea de la carta mencionaba un nombre que me hizo temblar, un nombre que yo creía haber olvidado para siempre: tu tío, Ramiro. Tu tío, Ramiro. El nombre resonó en mi cabeza, no como un eco lejano, sino como un grito que venía de un pasado que yo había intentado borrar. La última carta se deslizó de mis manos, y el papel amarillento cayó al suelo, pero la imagen de esas palabras se quedó grabada en mi mente. Ramiro. Mi tío. El hermano de mi padre, un hombre que había desaparecido de nuestras vidas hacía décadas, envuelto en un velo de silencio y vergüenza familiar. Su nombre era un secreto familiar que nadie se atrevía a pronunciar. En ese momento, la curiosidad se mezcló con una punzada de dolor y una urgencia que me quemaba por dentro. ¿Qué tenía que ver Ramiro con las cartas, con la herencia perdida, y lo más importante, con Sofía? Mi mente de abogada, que había estado dormida por tanto tiempo, se encendió de golpe. Era como si un interruptor se hubiera activado, y todas mis habilidades de análisis y deducción regresaran con una fuerza imparable. Ramiro siempre fue la oveja negra de la familia. Un hombre ambicioso, con una mirada intensa que prometía problemas. Recuerdo que mi padre, su hermano, siempre hablaba de él con una mezcla de tristeza y decepción. Había rumores de negocios turbios, de deudas, de una ambición desmedida que lo llevó a romper lazos con todos. La familia lo había desheredado, o al menos eso creíamos. La historia oficial era que se había ido del país, buscando fortuna en otro lado, y que nunca más supimos de él. Pero ahora, esa carta sugería una verdad mucho más oscura, una verdad oculta que se conectaba directamente con la historia de Elías y la herencia. Aquí es donde la autoridad de la experiencia entra en juego. En mi carrera, aprendí que detrás de cada conflicto legal, de cada disputa familiar, casi siempre hay una historia de dinero, poder o resentimiento. Las relaciones tóxicas familiares no son solo pleitos, son heridas profundas que, si no se sanan, se transmiten de generación en generación. Si tú tienes un conflicto familiar que has evitado, una conversación difícil que pospones, te digo que es momento de enfrentarlo. No permitas que el pasado dicte tu presente o el futuro de tus hijos. El beneficio de la paz y la claridad es invaluable. La carta de Ramiro a Sofía, mencionando su nombre y su ubicación, era una prueba de que él no solo estaba al tanto de los secretos ocultos de la familia, sino que también estaba activo, observando. ¿Qué quería de Sofía? ¿Era un intento de recuperar lo que creía suyo, usando a mi hija como un peón en su juego? La identificación con Sofía se hizo más profunda. Mi hija, tan inocente, tan ajena a estas viejas rencillas, estaba en peligro. Mi fortaleza de mujer se transformó en una armadura. El lugar donde los viejos árboles susurran los secretos familiares. Esa frase me daba vueltas en la cabeza. ¿Era una metáfora o un lugar real? Mi mente empezó a buscar conexiones. Recordé una vieja propiedad de la familia, un rancho en las afueras de un pueblo pequeño, con un bosque antiguo lleno de encinos centenarios. Mi abuelo solía llevarme allí de niña, y me contaba historias de los árboles, diciendo que eran los guardianes de los secretos familiares. ¿Podría ser ese el lugar al que se refería Ramiro? La urgencia de la situación me impulsó a actuar. No podía esperar más. Necesitaba ir a Texas, encontrar a Sofía, y desentrañar este misterio antes de que fuera demasiado tarde. Mi plan era claro: primero, llegar a Sofía, asegurarme de que estuviera bien. Luego, investigar a fondo la historia de Elías, la herencia y, por supuesto, a Ramiro. Necesitaba entender la magnitud de la traición y cómo afectaba a mi hija. En la vida, a veces nos encontramos en situaciones donde debemos reactivar habilidades que creíamos olvidadas. Es como un viejo atleta que, ante una emergencia, vuelve a correr con la misma pasión de antes. Quizás tú también tienes talentos dormidos, conocimientos que crees que ya no te sirven. Te aseguro que la vida siempre te dará la oportunidad de usarlos cuando más los necesites. No subestimes tu propia capacidad. Tu experiencia es tu mayor autoridad. Mientras guardaba las cartas en un sobre seguro, sentí una determinación férrea. No era solo una madre buscando a su hija, era una abogada desenterrando un caso, una mujer protegiendo a su familia de un pasado turbio. El camino sería peligroso, lo sabía. Ramiro era un hombre sin escrúpulos, y si estaba involucrado, las cosas se pondrían difíciles. Pero no había vuelta atrás.
El sol comenzaba a asomarse por la ventana, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Era el amanecer de un nuevo día, pero para mí era el inicio de una batalla. Una batalla contra los secretos ocultos, contra un pasado que se negaba a quedarse en el olvido, y contra un hombre que, por alguna razón, había decidido que mi hija era la clave de su venganza. La pregunta que me carcomía era, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar Ramiro para conseguir lo que quería, y qué sabía Sofía que la ponía en tanto peligro? El nombre de Ramiro, mi tío, era como una chispa que encendió un fuego en mi interior. No había tiempo para dudas ni para el miedo que intentaba paralizarme. La decisión fue instantánea, una urgencia que me empujaba, tenía que ir a Texas. Tenía que encontrar a Sofía y desenterrar los secretos familiares que ahora amenazaban su vida. Era una misión personal, una carrera contra el tiempo, y cada segundo contaba. Preparar el viaje fue un torbellino de emociones y acciones. Llamé a mi oficina para avisar que estaría fuera por un tiempo indefinido, inventando una excusa sobre un asunto familiar urgente. No podía compartir la verdad con nadie, este era un secreto oculto que debía manejar yo sola. Empaqué lo esencial, ropa, algunos documentos viejos de la familia que encontré en un baúl, y por supuesto, las cartas de Sofía. Cada objeto era un recordatorio de lo que estaba en juego. Sentía una identificación profunda con mi hija, una conexión que me decía que ella me necesitaba más que nunca. Mientras conducía hacia el aeropuerto, el sol de la mañana se filtraba por el parabrisas, pero mi mente estaba en la oscuridad de los secretos familiares. Pensaba en cómo la vida nos pone a prueba, nos obliga a salir de nuestra zona de confort y a enfrentar aquello que hemos evitado. Quizás tú también has sentido esa llamada, esa urgencia de actuar ante una situación que te desborda. En esos momentos, es cuando descubrimos nuestra verdadera fortaleza de mujer o de hombre. No te subestimes, tienes más recursos de los que crees. El beneficio de la acción, aunque sea pequeña, siempre es mayor que la parálisis del miedo. El vuelo a Texas fue largo, pero cada minuto lo usé para repasar las cartas, para buscar pistas, para conectar los puntos. Mi mente de abogada estaba en modo de investigación total. ¿Qué sabía Ramiro? ¿Por qué ahora? ¿Y cómo se relacionaba todo esto con Elías y la herencia perdida? La curiosidad era insaciable, una sed de verdad que me consumía. Era como si cada palabra de las cartas fuera un hilo que me llevaba a un laberinto, y yo estaba decidida a encontrar la salida. Al llegar a Texas, el calor me golpeó de inmediato, un contraste con el aire acondicionado del avión. Alquilé un coche y me dirigí al pueblo donde Sofía había estado viviendo. Era un lugar pequeño, con casas de madera y porches amplios, rodeado de una vegetación exuberante. Sentí una extraña mezcla de familiaridad y extrañeza. Era el tipo de lugar donde los secretos familiares podían crecer y echar raíces sin que nadie se diera cuenta. Mi primera parada fue la casa de Sofía. La encontré cerrada, con un cartel de «Se alquila» en el jardín. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Se había ido? ¿O la habían obligado a irse? La urgencia se intensificó. Necesitaba hablar con los vecinos, con la gente del pueblo. Como abogada, sabía que la información más valiosa a menudo se encuentra en los detalles, en las conversaciones casuales, en lo que la gente no dice. Aquí es donde mi autoridad como investigadora entró en juego. No podía llegar preguntando directamente por Ramiro o por la herencia, eso solo levantaría sospechas. Tenía que ser sutil, ganarme la confianza de la gente. Empecé por presentarme como la madre de Sofía, preocupada por su repentina ausencia. Pregunté si la habían visto, si sabían algo de sus planes. La gente del pueblo era amable, pero reservada. Había un aire de cautela, como si todos guardaran sus propios secretos ocultos. Una señora mayor, con el pelo blanco recogido en un moño, me miró con una expresión de lástima. La muchacha era muy buena, pero se metió en problemas con gente que no debía, me dijo, bajando la voz. Siempre andaba con un señor, un hombre mayor, que no era de por aquí. Decían que era su tío. El corazón me dio un vuelco. Ramiro. La identificación con la situación de Sofía se hizo más clara. Estaba claro que mi hija había estado en contacto con él. Le pregunté a la señora si sabía dónde podría estar ese tío, o si Sofía había mencionado algo sobre irse. Ella dudó un momento, luego susurró, escuché que hablaban de unos terrenos viejos, cerca del río, donde hay muchos árboles grandes. Decían que ahí había algo importante. El lugar donde los viejos árboles susurran los secretos familiares. La pista de la carta.
Era real. Y estaba cerca. La curiosidad me impulsó a agradecer a la señora y a salir de allí lo más rápido posible. La información era crucial. Ramiro no solo estaba en el pueblo, sino que también estaba buscando algo en ese lugar. ¿El documento oculto? ¿La prueba de la herencia de Elías? Todo encajaba. La cohesión magnética de la historia se hacía evidente. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a tomar su lugar. Mientras me dirigía hacia la zona que la señora había descrito, sentí una mezcla de emoción y temor. Estaba a punto de adentrarme en el corazón de los secretos familiares, en el lugar donde la verdad, o quizás un peligro aún mayor, me esperaba. La urgencia era palpable. Tenía que encontrar a Sofía, y tenía que hacerlo antes de que Ramiro consiguiera lo que buscaba. La pregunta que me atormentaba era, ¿qué encontraría entre esos viejos árboles, y qué precio tendría que pagar por la verdad? El aire se volvió denso, pesado, como si los mismos árboles estuvieran conteniendo la respiración. Cuando mi coche se detuvo al borde del camino de tierra, frente a la entrada de lo que parecía ser un rancho abandonado, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Este era el lugar donde los viejos árboles susurran los secretos familiares, y la sensación de que algo importante, algo oculto, me esperaba, era abrumadora. El camino hacia el interior de la propiedad estaba cubierto de maleza, y los árboles, encinos centenarios con ramas retorcidas, formaban un túnel oscuro. Cada paso que daba era como adentrarme en una historia antigua, una que había estado esperando ser contada. La curiosidad me empujaba, pero también una cautela instintiva. Mi mente de abogada, acostumbrada a analizar cada detalle, estaba en alerta máxima. Buscaba cualquier señal, cualquier indicio de que Sofía o Ramiro hubieran estado allí. Mientras avanzaba, el silencio era casi total, roto solo por el crujido de las hojas secas bajo mis pies y el zumbido lejano de algún insecto. Era un silencio que hablaba, que guardaba historias. Pensé en cómo, a veces, la verdad no se grita, sino que se esconde en los rincones más silenciosos de nuestra vida. Si tú tienes una verdad que necesitas descubrir, un problema que te persigue, te digo que a veces la respuesta no está en el ruido, sino en la quietud, en la observación atenta de lo que te rodea. El beneficio de la paciencia y la observación es que te permiten ver lo que otros pasan por alto. De repente, un destello de color en el suelo llamó mi atención. Era un pequeño trozo de tela, de un color azul brillante, enganchado en una rama baja. Lo reconocí al instante, era un pedazo de la bufanda favorita de Sofía, la que le había regalado en su último cumpleaños. Un nudo se formó en mi garganta. Ella había estado aquí. La identificación con mi hija se hizo más fuerte, y con ella, una urgencia renovada. No estaba lejos. Mi fortaleza de mujer se reafirmó. No era momento de flaquear. Si Sofía había dejado esa pista, era una señal, una esperanza. Continué mi camino, ahora con un propósito más claro. Los árboles se abrían a un claro donde se alzaba una vieja cabaña de madera, con las ventanas rotas y el techo parcialmente derrumbado. Parecía abandonada, pero algo me decía que no lo estaba del todo. Había una energía extraña en el aire, una sensación de que alguien había estado allí recientemente. Me acerqué con precaución, mis sentidos agudizados. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, y un chirrido metálico me hizo saltar. Empujé la puerta lentamente, y el interior se reveló, polvo, telarañas, y el olor a humedad y a madera vieja. Pero en el centro de la habitación, había algo que no encajaba. Una mesa rústica, con papeles esparcidos sobre ella. Y entre esos papeles, reconocí la letra de Elías. La curiosidad me llevó a la mesa. Eran documentos antiguos, mapas, y lo que parecían ser fragmentos de un diario. Mi autoridad como abogada me decía que estaba frente a algo grande, algo que conectaba directamente con la herencia y los secretos familiares. Mientras revisaba los papeles, una sombra se proyectó en la entrada de la cabaña. Mi corazón dio un vuelco. No estaba sola. Sabía que vendrías, sobrina. La voz era grave, áspera, y venía de la oscuridad. Ramiro. Se hizo visible, saliendo de las sombras, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su mirada era la misma que recordaba de mi infancia, intensa, calculadora, llena de una ambición que ahora parecía más peligrosa que nunca. La dramatización cinematográfica de la escena era innegable, el aire se cargó de tensión. ¿Dónde está Sofía?, pregunté, mi voz firme a pesar del miedo que sentía. No iba a mostrar debilidad. Ramiro se rió, un sonido hueco que resonó en la cabaña.
Sofía es la clave, siempre lo ha sido. La única que podía encontrar lo que Elías escondió. Y ahora, tú también lo eres. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Mi hija estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginaba, un juego peligroso orquestado por mi propio tío. La verdad oculta comenzaba a revelarse, y era más compleja de lo que había anticipado. En ese momento, entendí que no solo estaba buscando a mi hija, sino que estaba desenterrando una historia de traición, de avaricia, y de relaciones tóxicas familiares que se extendían por generaciones. Ramiro no solo quería la herencia, quería venganza. Y Sofía era su herramienta. La cohesión magnética de la narrativa me atrapaba, y sabía que no podía retroceder. ¿Qué es lo que buscas, Ramiro?, le pregunté, intentando ganar tiempo, de entender su plan. Él se acercó a la mesa, sus ojos fijos en los documentos. Lo que siempre fue mío, lo que Elías me robó. La prueba de que la fortuna de la familia me pertenece. Y Sofía, con su inocencia, me ayudó a encontrarla. La curiosidad insaciable me carcomía. ¿Qué era ese documento? ¿Qué secreto guardaba que era tan valioso? La urgencia de la situación era palpable. Tenía que proteger a Sofía, y para hacerlo, necesitaba entender la magnitud de lo que Ramiro estaba buscando. La pregunta que me atormentaba era, ¿qué había encontrado Sofía, y qué haría Ramiro para conseguirlo, ahora que yo estaba allí para interponerme en su camino? El tiempo se detuvo. Las palabras de Ramiro, sabía que vendrías, sobrina, resonaron en la cabaña como un eco frío, congelando el aire a nuestro alrededor. Su presencia llenaba el espacio, una mezcla de familiaridad y una amenaza que nunca antes había sentido tan cerca. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente, entrenada para la crisis, se puso en marcha. Este era el momento de la verdad, el punto donde todos los secretos familiares se encontraban. ¿Dónde está Sofía?, repetí, mi voz más firme de lo que me sentía. No podía permitirme mostrar miedo. Ramiro se movió lentamente, sus ojos fijos en los papeles sobre la mesa. Era como si estuviera saboreando el momento, disfrutando de mi desesperación. Sofía está donde debe estar, a salvo, por ahora, respondió con una sonrisa torcida. Ella es una pieza clave en este rompecabezas, la única que podía descifrar las pistas de Elías. Y tú, mi querida abogada, eres la siguiente. Sentí una punzada de ira. Mi hija, una herramienta en su juego de avaricia. La identificación con Sofía, con su vulnerabilidad, me impulsó a mantener la calma, a pensar con claridad. Como abogada, sabía que en una negociación, o en una confrontación, la información es poder. Y Ramiro estaba a punto de darme mucha. ¿Qué es lo que buscas exactamente, Ramiro?, le pregunté, intentando que revelara más. ¿Y qué tiene que ver Sofía con eso? Él se acercó a la mesa, sus dedos rozando los documentos amarillentos. Elías siempre fue un tramposo. Robó lo que era mío por derecho, la fortuna de la familia. Pero dejó un rastro, un mapa, un testamento oculto que solo alguien con la inocencia y la mente de Sofía podía seguir. Ella encontró la última pieza, el documento oculto que prueba mi derecho a todo. Mi mente procesaba cada palabra. Un testamento oculto. Eso era algo que podía cambiarlo todo. La curiosidad insaciable me invadía, pero también la cautela. ¿Qué tan confiable era la palabra de Ramiro? En la vida, a menudo nos encontramos con personas que, por ambición o resentimiento, distorsionan la verdad para justificar sus acciones. Es importante, como en un juicio, escuchar con atención, pero también cuestionar, buscar las motivaciones detrás de cada afirmación. ¿Alguna vez te has preguntado qué impulsa realmente a las personas a actuar de cierta manera? Entender eso te da una autoridad sobre la situación, te permite anticipar movimientos. Ramiro continuó, su voz cargada de un resentimiento antiguo. Elías era un genio para esconder las cosas. Quería que solo los dignos encontraran su legado. Pero yo soy el digno. Siempre lo he sido. Y Sofía, sin saberlo, me ha ayudado a reclamar lo que es mío. ¿Y dónde está ese documento ahora?, le pregunté, mi mirada fija en la suya. La urgencia de encontrar a Sofía y de asegurar ese documento era palpable. Si Ramiro lo tenía, mi hija estaba en un peligro aún mayor. Él sonrió, una expresión de triunfo. Está a salvo, en un lugar donde nadie más lo encontrará. Sofía me lo entregó. Ella es una chica lista, aunque un poco ingenua. Pero no te preocupes, no le haré daño,
siempre y cuando tú no te interpongas en mi camino. Esa fue la amenaza velada. Mi hija era su rehén, su garantía. La dramatización cinematográfica de la escena se intensificó. Estaba atrapada en un juego de ajedrez familiar, y las piezas eran mi hija y una fortuna. Pensé en cómo, a veces, los mayores desafíos de nuestra vida no vienen de extraños, sino de aquellos que comparten nuestra sangre, de los secretos familiares que se pudren en silencio. Pero incluso en esos momentos, tenemos una fortaleza de mujer o de hombre que nos permite enfrentar lo que sea necesario. El beneficio de la adversidad es que nos revela de qué estamos hechos. ¿Qué quieres de mí, Ramiro?, le pregunté, sabiendo que no podía simplemente irme. Quiero que te mantengas al margen, dijo, su voz ahora más dura. Que dejes que yo me encargue de esto. Y si intentas algo, si intentas contactar a la policía o a cualquier otra persona, Sofía pagará las consecuencias. La situación era clara. Estaba sola. No podía confiar en nadie más. Mi autoridad como abogada me decía que necesitaba una estrategia, un plan para desarmar a Ramiro sin poner en riesgo a Sofía. No podía actuar impulsivamente. Tenía que pensar como él, anticipar sus movimientos. ¿Qué haría un hombre desesperado por una fortuna? ¿Qué tan lejos llegaría? Mientras Ramiro se distraía un momento, mirando los papeles con una expresión de codicia, mis ojos se posaron en un pequeño detalle en la mesa. Debajo de uno de los mapas antiguos, había una pequeña libreta de cuero, casi oculta. No era parte de los documentos de Elías. Era diferente. Y por un instante, vi algo que me heló la sangre, una letra familiar, la de Sofía. Mi curiosidad se disparó. ¿Qué había escrito Sofía en esa libreta? ¿Era una pista? ¿Un mensaje? La cohesión magnética de la historia me arrastraba hacia ese objeto. Sabía que esa libreta podría ser la clave para entender lo que realmente había pasado, y quizás, para encontrar a mi hija. Pero, ¿cómo la conseguiría sin que Ramiro se diera cuenta? La urgencia de ese momento era abrumadora. La verdadera batalla apenas comenzaba. El aire se volvió un cristal, frágil y tenso, en el instante en que mis ojos se posaron en la pequeña libreta de cuero, casi oculta bajo los papeles de Elías. Ramiro, absorto en su propia avaricia, no la había notado. Pero yo sí. Y en ese momento, supe que esa libreta era mi única oportunidad, la verdad oculta que Sofía había dejado para mí. Mi corazón latía con una fuerza que amenazaba con salirse de mi pecho, pero mi mente se mantuvo fría, calculadora. Como abogada, aprendí que los momentos de alta presión son donde se forjan las decisiones más importantes. No puedes dudar. No puedes flaquear. Tienes que actuar. Y en ese instante, la urgencia de la situación me dictó mi siguiente movimiento. Ramiro seguía con la mirada fija en los mapas, murmurando para sí mismo sobre fortunas y traiciones. Era mi momento. Un pequeño movimiento, casi imperceptible. Extendí mi mano con lentitud, como si fuera parte de la sombra que danzaba en la cabaña. Mis dedos rozaron el cuero de la libreta. Era suave, gastado, y sentí una conexión inmediata con Sofía. La identificación con mi hija era tan fuerte que sentí su presencia en ese objeto. En la vida, a veces, la solución a un gran problema está en el detalle más pequeño, en una distracción momentánea del adversario. Es como cuando estás buscando una respuesta a un problema complejo y te enfocas demasiado en lo grande, olvidando que la clave puede estar en algo que parece insignificante. Si tú tienes un desafío, te invito a que observes con atención, a que busques esos pequeños detalles que otros pasan por alto. El beneficio de esta observación es que te da una ventaja, una autoridad sobre la situación que nadie más tiene. Con un movimiento rápido y silencioso, deslicé la libreta de debajo de los papeles y la escondí en el bolsillo interior de mi chaqueta. El corazón me dio un vuelco. Ramiro no se dio cuenta. O al menos, no lo demostró. La dramatización cinematográfica de ese segundo fue intensa, sentí la adrenalina correr por mis venas. Y bien, Ramiro, le dije, intentando desviar su atención y sonar lo más natural posible. ¿Qué harás ahora que tienes el documento oculto? Él levantó la vista, una sonrisa de suficiencia en su rostro. Ahora, sobrina, voy a reclamar lo que es mío. Y tú no vas a interponerte. Sofía está en un lugar seguro, pero no por mucho tiempo si intentas algo. Su amenaza era clara, y me recordó la urgencia de mi misión. Tenía que encontrar a Sofía. No te preocupes por mí, le respondí, con una calma que no sentía.
Solo quiero asegurarme de que Sofía esté bien. Ramiro se rió, un sonido áspero que rebotó en las paredes de la cabaña. Sofía está perfectamente. Es una chica inteligente. Me ayudó a descifrar las últimas pistas de Elías. Ella tiene una mente muy parecida a la de su abuelo, ¿sabes? Por eso era la única que podía encontrarlo. Sus palabras me dieron una nueva perspectiva. Sofía no era solo una víctima, había sido una participante, quizás sin saberlo, en el juego de Elías y Ramiro. Eso aumentaba mi curiosidad insaciable. ¿Qué tan involucrada estaba? ¿Qué sabía realmente? ¿Y qué hay de Elías?, le pregunté, intentando ganar tiempo, de entender más sobre la historia familiar. Siempre fue un misterio para mí. Ramiro se sentó en una silla vieja, que crujió bajo su peso. Elías era un hombre obsesionado con los secretos. Creía que la verdadera riqueza no era el dinero, sino el conocimiento. Y que solo los dignos debían tener acceso a su legado. Por eso lo escondió todo, para que solo los que tuvieran la inteligencia y la persistencia lo encontraran. Pensé en cómo, a veces, las personas más cercanas a nosotros guardan los secretos más grandes. Es como si la vida nos pusiera a prueba, para ver qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para descubrir la verdad. Si tú tienes un secreto familiar que te persigue, o una pregunta sin respuesta, te digo que la persistencia es tu mejor aliada. No te rindas. Sigue buscando. El beneficio de la perseverancia es que, tarde o temprano, la verdad se revela. Mientras Ramiro hablaba, mi mano se deslizó hacia mi bolsillo, mis dedos rozando la libreta. Tenía que leerla. Tenía que saber qué había escrito Sofía. La cohesión magnética de la historia me impulsaba a cada segundo. Bueno, Ramiro, le dije, poniéndome de pie. Me parece que ya me has contado lo suficiente. Ahora, si me disculpas, tengo que irme. Él me miró con desconfianza. No creas que esto ha terminado, sobrina. Esto apenas comienza. Y recuerda mi advertencia sobre Sofía. Salí de la cabaña, el aire fresco de la tarde golpeando mi rostro. Sentí un alivio momentáneo, pero la urgencia de la situación seguía presente. Ramiro era peligroso, y Sofía estaba en sus manos. Me subí a mi coche y, sin perder un segundo, saqué la libreta de mi bolsillo. La abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos infantiles, pero más adelante, la letra de Sofía se hizo más clara. Eran notas, observaciones, y lo que parecían ser fragmentos de un diario. La curiosidad insaciable me invadió. Querida mamá, leí en una de las páginas, sé que esto es peligroso, pero tengo que hacerlo. El abuelo Elías me dejó pistas, y creo que estoy cerca de encontrar algo importante. Algo que Ramiro no debe tener. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sofía no era una víctima ingenua, era una investigadora, siguiendo las pistas de su abuelo. Y sabía que Ramiro era una amenaza. La fortaleza de mujer que sentía se multiplicó. Mi hija era más valiente de lo que imaginaba. Y ahora, yo tenía su diario, su mapa. El siguiente paso era descifrarlo, y encontrarla antes de que Ramiro hiciera algo irreversible. La historia de los secretos familiares estaba a punto de tomar un giro inesperado, y yo estaba lista para enfrentarlo. El mensaje de Sofía, algo que Ramiro no debe tener, se clavó en mi mente como una flecha helada, deteniendo el tiempo. Mi hija no solo estaba en peligro, sino que había descubierto algo crucial, algo que Ramiro codiciaba con una intensidad peligrosa. La libreta en mis manos no era solo un diario, era un mapa, un testamento de su valentía y de la verdad oculta que Elías había sembrado. Sentí una mezcla de orgullo y terror. Mi Sofía, tan pequeña, tan inteligente, había estado jugando un juego de alto riesgo, siguiendo las pistas de su abuelo. Y ahora, yo tenía que terminar lo que ella había empezado. Esta no era una simple búsqueda, era una carrera contra el tiempo, una urgencia que me quemaba por dentro. Empecé a leer con más calma, página por página, buscando patrones, palabras clave, cualquier cosa que me diera una dirección. Las primeras entradas eran inocentes, dibujos de flores y animales, pero a medida que avanzaba, la letra de Sofía se volvía más pequeña, más concentrada. Había frases sueltas, números, nombres de lugares que no reconocía, y pequeños dibujos que parecían símbolos. Era como si Elías hubiera diseñado un rompecabezas para mentes jóvenes, para aquellos que aún veían el mundo con asombro y sin las complicaciones de los adultos. En la vida, a menudo,
Las respuestas más claras se esconden a plena vista, pero solo las vemos cuando cambiamos nuestra perspectiva. ¿Alguna vez te has encontrado con un problema que parece imposible de resolver, y de repente, al mirarlo de otra manera, la solución aparece? Eso es lo que Sofía estaba haciendo. Ella no veía un problema, veía un juego. Y yo, con mi mente de abogada, tenía que aprender a jugar ese juego. La autoridad que tenía en el análisis de documentos me ayudaba, pero aquí, la intuición de una madre era igual de importante. Una página llamó mi atención. Había un dibujo de un árbol muy viejo, con un tronco retorcido, y debajo, una frase, donde el tiempo se detiene y los recuerdos susurran. Al lado, un número, 73. No era un número de página, ni una fecha. Era algo más. La curiosidad insaciable me invadió. ¿Qué significaba? Recordé las historias de Elías, su amor por la naturaleza, por los lugares antiguos. Él siempre decía que los árboles eran los guardianes de la memoria. Este no era un árbol cualquiera. Era un lugar específico. La dramatización cinematográfica de la escena se intensificó. Sentí que estaba a punto de desenterrar un secreto familiar que había estado enterrado por décadas. Mientras seguía leyendo, encontré otra pista. Una lista de nombres de plantas, y al final, la palabra jardín. Y luego, un pequeño mapa dibujado a mano, con una X marcada en un punto. No era un mapa de la cabaña de Ramiro, ni de mi casa. Era un lugar que me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo de inmediato. Aquí es donde entra la importancia de la observación y la conexión de ideas. Cuando te enfrentas a un desafío, no te limites a buscar una única respuesta. Busca patrones, relaciones, pequeños detalles que, al unirse, forman una imagen completa. Por ejemplo, si estás tratando de organizar tus finanzas, no solo mires tus gastos. Observa tus hábitos de consumo, tus ingresos, tus metas. El beneficio de esta visión integral es que te permite tomar decisiones más informadas y efectivas. La cohesión magnética de las pistas me arrastraba. El árbol viejo, el número 73, el jardín, el mapa. De repente, todo encajó. El jardín de los susurros, un lugar que Elías había comprado hace años, un terreno con árboles centenarios, a las afueras del pueblo. Y el número 73, era la edad de Elías cuando compró ese terreno. Era su lugar especial, su refugio. Mi mente se aceleró. Ramiro había dicho que Sofía le había entregado el documento oculto. Pero, ¿y si Sofía, con su astucia, había dejado una copia, o una pista para mí, en ese lugar? ¿Y si el documento que Ramiro tenía no era el original, o no era el único? La identificación con la inteligencia de mi hija me dio una nueva esperanza. Ella no se rendiría tan fácilmente. La urgencia de llegar al jardín de los susurros era abrumadora. Tenía que ir allí, y tenía que hacerlo antes de que Ramiro se diera cuenta de que yo tenía la libreta, o de que Sofía había sido más lista de lo que él pensaba. La noche estaba cayendo, y cada minuto contaba. Este viaje no era solo para encontrar un documento o una fortuna. Era para encontrar a mi hija, para protegerla, y para desentrañar los secretos familiares que habían envenenado a mi familia por generaciones. Sentí una fortaleza de mujer que nunca antes había experimentado. Estaba lista para lo que viniera. El camino hacia el jardín de los susurros sería el siguiente capítulo de esta historia, y sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a escribir un final diferente. El motor de mi coche rugía bajo la oscuridad de la noche, cada kilómetro hacia el jardín de los susurros era un latido de mi corazón. La libreta de Sofía, apretada en mi mano, era mi única guía, mi conexión con la verdad que Elías había escondido y que mi hija había empezado a desenterrar. Donde el tiempo se detiene y los recuerdos susurran, esa frase resonaba en mi mente, una promesa de revelación que me impulsaba con una urgencia inquebrantable. Sabía que Ramiro no tardaría en darse cuenta de que la libreta que me había quitado no era la única pieza del rompecabezas. Su avaricia lo cegaba, pero no por mucho tiempo. Mi misión era clara: encontrar a Sofía y el verdadero legado de Elías antes de que él pudiera hacerles daño. Esta no era solo una búsqueda de un tesoro, era una batalla por mi familia, por la verdad oculta que nos había perseguido por años. El camino se hizo más estrecho, las luces del pueblo quedaron atrás y la oscuridad del campo me envolvió. El jardín de los susurros no era un lugar turístico, era un terreno olvidado, un santuario personal de Elías. Cuando finalmente llegué, la luna llena iluminaba los contornos de árboles gigantes, sus ramas retorcidas como brazos que se alzaban hacia el cielo. El aire era fresco,
cargado con el aroma de tierra húmeda y hojas viejas. Sentí la presencia de Elías en cada rincón, una identificación profunda con su espíritu en ese lugar. A veces, en la vida, nos encontramos en encrucijadas donde la lógica nos dice que nos detengamos, pero el corazón nos empuja a seguir. Es en esos momentos de incertidumbre donde nuestra verdadera fuerza se revela. Si tú te sientes perdido o confundido, te invito a que escuches esa voz interior, esa intuición que te guía. El beneficio de confiar en ti mismo es que te abre caminos que nunca imaginaste, revelando soluciones que la razón por sí sola no puede ver. Saqué la libreta de Sofía y encendí la linterna de mi teléfono. Busqué el dibujo del árbol viejo, el que tenía el número 73 debajo. Caminé entre los árboles, mis ojos escudriñando cada tronco, cada forma. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido de las hojas bajo mis pies. La dramatización cinematográfica de la escena era palpable, cada sombra parecía esconder un secreto, cada susurro del viento una pista. Después de lo que pareció una eternidad, lo vi. Un árbol de ahuehuete, enorme, con un tronco tan ancho que varias personas no podrían abrazarlo. Su corteza estaba llena de surcos profundos, como arrugas de sabiduría. En uno de esos surcos, casi imperceptible, había una pequeña cavidad, cubierta por una capa de musgo. Era el árbol 73. La curiosidad insaciable me invadió. Con manos temblorosas, aparté el musgo. Dentro, había una pequeña caja de madera, tallada con símbolos que reconocí de los dibujos de Sofía. No era una caja grande, no prometía oro ni joyas. Era simple, rústica, pero su contenido, lo sabía, era invaluable. La autoridad de Elías, su sabiduría, se sentía en cada detalle. Abrí la caja. Dentro, no había dinero, ni títulos de propiedad, ni mapas de tesoros escondidos. Había un único objeto, un pequeño libro encuadernado en cuero, con páginas amarillentas. Y una carta. La carta era de Elías, escrita a mano, con su letra elegante y firme. Empecé a leer, y cada palabra era como un rayo de luz que disipaba la oscuridad de años de secretos familiares. Querida Sofía, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que has encontrado el camino. No el camino a la riqueza material, sino el camino a la verdadera sabiduría. Ramiro busca oro, pero yo siempre supe que el verdadero tesoro no se puede tocar ni comprar. El verdadero tesoro es el conocimiento, la familia, el amor y la capacidad de vivir una vida plena. Mi corazón se encogió. Elías no había escondido una fortuna, había escondido una lección. Una lección que Ramiro, en su ceguera, nunca entendería. Este libro, continuaba la carta, contiene mis reflexiones, mis aprendizajes, mis errores y mis triunfos. Es mi legado para ti, para que aprendas que la vida no se trata de acumular, sino de crecer. De ser mejor persona cada día. De encontrar tu propósito y de compartirlo con el mundo. La verdadera riqueza está en el impacto que dejas en los demás, en las vidas que tocas, en el amor que das y recibes. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Elías, el hombre misterioso, el abuelo que siempre me pareció distante, había sido un mentor, un filósofo. Su documento oculto no era un mapa a una mina de oro, sino un mapa a una vida con sentido. La cohesión magnética de sus palabras me envolvía, redefiniendo todo lo que creía saber sobre mi familia. Este es el tipo de conocimiento que pocos comparten, André. Es la sabiduría que se obtiene al mirar más allá de lo evidente, al entender que el valor de las cosas no siempre se mide en dinero. Si tú estás buscando la verdadera riqueza, te digo que la encontrarás en tus relaciones, en tu crecimiento personal, en la pasión que pones en lo que haces. Por ejemplo, en lugar de solo buscar un aumento de sueldo, busca cómo puedes mejorar tus habilidades, cómo puedes ayudar más a tu equipo, cómo puedes ser un líder inspirador. El beneficio de esta mentalidad es que no solo te traerá éxito, sino también una profunda satisfacción. De repente, escuché un ruido. Un coche se acercaba por el camino de tierra. Ramiro. La urgencia volvió, pero esta vez, no era por un tesoro material, sino por la seguridad de Sofía y la protección de esta nueva verdad. Me escondí detrás del ahuehuete, apretando el libro y la carta contra mi pecho. Ramiro salió de su coche, su linterna barriendo el jardín. Sé que estás aquí, sobrina, gritó. Y sé que tienes lo que es mío. Pero él no sabía lo que era suyo. Él buscaba oro, y yo había encontrado algo mucho más valioso. La verdadera riqueza de Elías no estaba en el dinero, sino en la sabiduría que ahora yo tenía en mis manos.
Y con esa sabiduría, sabía que encontraría a Sofía y le enseñaría que el legado de su abuelo era mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. La historia de los secretos familiares no terminaba con una fortuna, sino con una lección de vida que cambiaría todo. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho pensar en los verdaderos tesoros de la vida, te invito a darle me gusta a este video y a seguir el canal Recuerdos del Pasado Escondido, para no perderte las próximas revelaciones.